Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya subí los archivos actualizados, entonces vamos a continuar con estos, ¿no? Ya está, hasta lo corregí y todo, o sea, digo, lo puse más entendible, ¿no? Ahí se ven los electrones que están circulando. Y les iba a mostrar un ejemplito, ¿verdad? Y ya por ahí me habían ayudado sus compañeros a establecer que en el dibujito, lo que pasa del lado derecho serían las reacciones de reducción cátodo y las que pasan del lado izquierdo serían las reacciones de oxidación ánodo. Y ya vimos que eso es en base al valor de los potenciales estándares, ¿no? Ok, déjenme por aquí, lo había yo visto, acá está. Entonces, ese ya es una celda, ¿de acuerdo? Es una celda. Entonces, control C. ¿Esto qué será? Ah, esto es termodinámica. ¿Está? Ok, vamos a ver. Entonces, creo que eso también ya lo habíamos establecido con sus compañeros y lo único que faltó por agregar es igualar el número de electrones intercambiados. Estos dos electrones son los que pasan aquí a este electrodo de platino porque aclaramos, vimos las especies y las especies, el par electroquímico, la especie en su forma oxidada y la especie en su forma reducida, son acuosas. No hay ninguna especie sólida, como en el caso la del plomo 2, plomo 0. Entonces se mete un electrodo químicamente inerte, que es el platino. Aquí pasan los dos electrones, van por aquí, salen aquí en el alambrito de platino, pasan aquí, se puede medir claro, cuando está cerrado, se mide la corriente, y esto que tengo aquí es la diferencia de potencial. Entonces vienen aquí y saltan estos dos electrones, los recibe el plomo 2 y se forma plomo 0, ¿de acuerdo? Ya hasta inclusive escribí nada más con una sola flechita hacia dónde estoy dirigiendo o hasta dónde espontáneamente se está yendo. Sí, se está favoreciendo la reacción. Coloqué el más negativo arriba y el más positivo abajo, ¿de acuerdo? Entonces sería, miren, la reacción completa yo le escribiría así. A ver, cromo 3. Es esta. Entonces sería 2 moles de cromo, 3 más acuoso, ¿de acuerdo? Más 12 electrones que pasan en la fase platino 1, chicos. Ajá. Luego, no, perdón, discúlpenme. El reactivo es el cromo 3, el cromo 2 más. Una disculpa. Entonces, 2, cromo 2 más, en medio acuoso. Aquí está un reactivo y estos son los otros reactivos. Más un mol de plomo 2 más, en medio acuoso, más 2 electrones. ¿Quiénes? Estos electrones. ¿Que están en qué fase? Platino 2. Va y viene porque está en equilibrio. Ahora sí los productos, que serían dos moles de cromo 3 más acuoso. Luego, más 2 electrones, que serían estos que están aquí. Serían los 2 electrones en el platino 1. Y luego, más plomo sólido. Ajá. Y ustedes dirán, oiga, los electrones se eliminan
Vamos a dejarlo así. Esa sería la reacción. Sí, se eliminan el balance. Pero lo que quiero mostrar que son los electrones que están en diferentes interfaces. Así lo vamos a dejar de momento y vamos a ir avanzando. Ahora, ese sería la reacción en la celda. En la celda. Y entonces, el potencial estándar de la celda es igual a potencial a condiciones estándares de la celda que se encuentra a la derecha menos el potencial estándar que se encuentra a la izquierda. Entonces, el potencial estándar de celda es igual al de la derecha y el de la derecha es del plomo, que es menos 126 volt con respecto al electrodo estándar de hidrógeno. Y luego menos el potencial de la izquierda, que es la del cromo, que es menos 0,41 volts. Entonces, el potencial estándar de celda es igual a 0,284 volts con respecto al electrodo estándar de hidrógeno. Es el potencial estándar de la celda, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a dejarlo hasta ahí, ya les hice el ejemplito, ¿de acuerdo? Pasamos al siguiente. Ahora lo que vamos a ver, ya vimos cómo salen los potenciales estándares de celda, que son las semiceldas estudiadas con respecto al electrodo estándar de hidrógeno. ¿Vamos bien? Ok. Acabo de hacer un cálculo para una celda completa donde ambas celdas, ninguna de las dos, es el electrodo estándar de hidrógeno. Okay. Ahora, tengo una sola semicelda. Ese es para representar, para plantear el potencial del electrodo. Ahora, un potencial nunca se puede medir de manera independiente. Necesito cerrar el circuito. Entonces, aquí le puse un cobre 1. Y ahí siempre va a estar le quito la polaridad inclusive. Un electrodo de referencia. Voy a expresar el potencial del electrodo, que este es mi electrodo de trabajo, mi sistema de trabajo para estudiar, pero lo voy a expresar con respecto a un electrodo de referencia. ¿Quién es el electrodo de referencia? Este que está aquí. Los electrodos de referencia de hidrógeno ya casi no se usan y se utilizan otros electrodos que son de segunda especie y que tienen también un potencial con respecto al electrodo estándar de hidrógeno. Ajá. Entonces, esos electrodos los veremos, creo que se ven un poquito más adelante, pero son los electrodos de Calomen, los más utilizados, los de plata, cloro de plata y los de sulfato de mercurio, mercurio. Todos esos tienen un potencial a condiciones estándares con respecto al electrodo estándar de hidrógeno. Pero esos electrodos de laboratorio son, se pueden
tienen ciertas condiciones en su estructura químicas que el valor del potencial puede variar. Por ejemplo, ahí está la forma, digamos, física de esos electrodos. Ese es un electrodo de pH. Son electrodos de vidrio. Hay otros electrodos que se les llama selectivos que pueden determinar el antimonio, flúor, sulfuros. A ver, que está ahí que dice figura 4 electrodo combinado, ese es el plata, cloruro de plata con una solución adentro de cloruro de potasio saturado. Ese es un electrodo de tipo de referencia y ese electrodo combinado o llamado plata, cloruro de plata tiene un potencial. Vamos a ver. Ah, miren, fíjense, este sistema que está aquí, o sea, esto que está aquí sería el electrodo, que está compuesto de un alambre de cobre con con parte de mercurio y con un electrodo inerte de platino, que está dentro de una solución de quinona hidroquinona. Pues bueno, para medir el potencial de ese electrodo, lo que necesito es un electrodo de referencia, porque no puedo medir este potencial o el potencial del electrodo, no lo puedo medir de manera absoluta. Es como cuando alguien nos pregunta por sensaciones o por medidas, siempre olvidamos que tenemos una referencia. Por ejemplo, cuando alguien pregunta, ¿es caro o es barato? ¿Con respecto a qué? ¿No? Si es caliente o si está frío, ¿con respecto a qué? Si esa persona es alta o no es tan alta, ¿con respecto a quién? ¿No? Entonces, cuando yo trato de establecer el potencial de mi electrodo, es con respecto a un electrodo de referencia. Y se nos olvida que ese electrodo de referencia, cuando hacemos los cálculos, es el electrodo estándar de hidrógeno. Pero en el laboratorio ya nos utilizamos electrodos estándares de hidrógeno. Desde hace muchos años. Es más, ya ni siquiera a mí me tocó verlos en operación. Por ahí vi algunos que estaban ahí arrumbados, pero ya no se usan porque el problema es que el hidrógeno es muy explosivo. Entonces es de difícil manejo. Y por eso se inventaron los electrodos de segunda especie que funcionan muy bien, porque estos electrodos son reacciones altamente reversibles como el electrodo estándar de hidrógeno. Al ser reacciones o sistemas altamente reversibles, es difícil que lo saquen del equilibrio, a menos que le metan una corriente muy alta. Y como es difícil de que lo saquen del equilibrio, su valor de potencial de este amigo permanece constante y solamente va a variar con respecto, por ejemplo, a la temperatura y a la concentración de electrolito que tenga aquí dentro del cuerpo.
Aquí. Solución saturada, en este caso, de cloruro de potasio. El cloruro de potasio tiene que ver con las velocidades a las cuales se mueve el cloruro y el potasio bajo campo eléctrico constante. Esa es la razón. Entonces, cuando yo mido esto, estoy midiendo el potencial del electrodo con respecto a un electrodo de referencia. Ahora, ese electrodo de referencia, este que está aquí, no aparece ahí en el cálculo. Ese es el EQH, es el potencial de mi sistema de trabajo. Y ahí se ve que es la ecuación de Nernst. Nada más que ese cálculo que están ahí proponiendo les va a dar un potencial. ¿Con respecto a quién? Con respecto al electrodo estándar de hidrógeno. Y hay una diferencia, o les va a dar el valor distinto con respecto al experimental, porque están utilizando un electrodo que no es el electrodo estándar de hidrógeno, sino que este es un electrodo de plata, cloruro de plata. Ese electrodo de plata, cloruro de plata, o el electrodo de calomen, o el electrodo de sulfatos. Miren, aquí está otro también bien interesante. A ver, celda por la emisión electrométrica de pH. Esto es de pH. Déjenme ver si aquí nos aparece. Ok, aquí está otro, el de calomen. Ahí están los de ion selectivo. Ahí está el de calomen. Ahí está el de calomen. Y este es el potencial del electrodo de calomen. No sé por qué no viene aquí el de plata, cloruro de plata. Y este potencial va a ser con respecto al electrodo estándar de hidrógeno. Miren, ahí está el de plata, cloruro de plata. Y aquí está el valor de su potencial de ese con respecto al electrodo estándar de hidrógeno. Entonces, yo aquí inicialmente les puse en el dibujo nada más así. Quiere decir que estoy asumiendo que hay un electrodo de referencia. El electrodo de referencia va a ser mi electrodo estándar de hidrógeno y en el laboratorio voy a utilizar un electrodo que tenga un potencial con respecto también al electrodo estándar de hidrógeno. Ok, entonces lo que ahora voy a deducir es el potencial del electrodo. Tengo ahí un sistema. El par electroquímico es el zinc sólido con el zinc 2+. Voy a quitar aquí y voy a poner simplemente anión, porque puede ser sulfato de zinc, puede ser perclorato de zinc, puede ser cloruro de zinc, puede ser nitrato de zinc. Y todos esos sí nos van a modificar el potencial, pero porque hay otras cuestiones de absorción que la ecuación que voy a deducir no lo toma en cuenta. Nada más toma en cuenta la pura termodinámica. Ok, bueno. Entonces, agarremos este. Y vamos a colocarlo. Luego voy a regresar a este y voy a darle el mismo tratamiento matemático. Pero mientras ya sacamos el potencial estándar de celda. ¿Ok? Entonces, para este, se establece un potencial del electrodo que puede ser medido con respecto a un electrodo de referencia.
Este sistema tiene la especie en su forma oxidada, que es el zinc, y la especie en su forma reducida, que es el zinc 0. Entonces sería zinc 2 más, en medio acuoso, más 2 electrones, va y viene, y zinc sólido. Siempre se escriben de esta forma del lado izquierdo, tanto la especie en su forma oxidada como el número de Faradays o de moles de electrones, que son de izquierda a derecha aceptados por el zinc 2 más para una reacción de reducción. De derecha a izquierda, el número de los moles de electrones de zinc sólido que estaría perdiendo el zinc sólido, y que entonces al momento de perderlos, el zinc sólido se disuelve y pasa a la solución, y entonces se incorpora al zinc 2 más que ya está ahí dentro. El que tenga la doble flecha indica que es un sistema que está en equilibrio. Ok. Hay equipos que permiten medir ese potencial de equilibrio, y es gracias a que pueden suministrar corrientes pequeñas a través de los sistemas para no sacarlos del equilibrio y simplemente detectar qué potencial se necesita para tanto valor de corriente que se hace pasar entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia. Entre ahí se hace pasar una pequeña corriente, y es gracias a esa pequeña corriente que se puede medir el potencial del sistema. Ahí lo que estaría yo midiendo es un potencial de equilibrio, y es un potencial de equilibrio porque tienen la especie en su forma oxidada y tienen la especie en su forma reducida. Otro ejemplito. Por ejemplo, una que sea de interés hidrometalúrgico. Manganeso. Es que ahora trabajo con el manganeso yo. La recuperación de sulfato de manganeso. Estamos haciendo el director del instituto, que es el doctor Roel Cruz, y la doctora Isabel Lázaro, que creo que da hidroelectro en la carrera, y su servidor. Estamos trabajando en un proyecto con una minera bastante importante para la recuperación de manganeso a partir de los residuos que están produciendo. Y tienen dos tipos de residuos: los residuos de sulfato de manganeso, residuos que contienen carbonato de manganeso, y otros que son dióxido de manganeso. Entonces, dependiendo del estado químico del manganeso, es que puede hacerse, inciso A, una lixiviación no oxidante; inciso B, una lixiviación con un agente reductor; inciso C, primero una concentración, preconcentración del material, seguida de una lixiviación no oxidativa ácida, o seguida de una lixiviación ácida reductiva. Entonces ahora estamos trabajando con el manganeso. Entonces, ese es manganeso 2 más. Aquí está manganeso 0. Vamos a ver si está la del manganeso 2 y manganeso 3. Creo que no, chicos. Está la del permanganato, manganeso 2 más. Ese también es de interés hidrometalúrgico, y me voy a permitir hacer un ejemplito con ella. Aquí le voy a poner el signo de igual, pero nunca me gusta porque los iguales no existen en las reacciones químicas. No existen, eso es un error garrafal de escritura. Es una doble flecha. O sea, sí, la reacción química es una ecuación, pero no va al símbolo de igual. Pero lo voy a dejar así para poder con ustedes hacer lo siguiente. Déjenme
Ok, ahí déjenme ver, modificar alguna propiedad de esta cosa. No, creo que lo pegó así como... Entonces lo que voy a hacer es acercarme un poco. Entonces vean ustedes. Es MnO4 menos acuoso más el medio ácido más 5 electrones. Va y viene, nos da manganeso 2 más acuoso más 4 de agua y ese tiene un potencial estándar de 1,51. Bueno, para ese ejemplito, esta es la especie en su forma oxidada. Esto es número de Faraday o de moles de electrones que si recibe el manganeso es una reacción de reducción, o que si dona o cede el manganeso 2 más es una reacción de oxidación. Esto es en medio ácido y entonces pasa de MnO4 menos a manganeso 2 más. Lo que pasa es que es de manganeso más 7 a manganeso más 2, ¿de acuerdo? Entonces la celda sería, no hay ninguna especie sólida, entonces en la solución habría ion permanganato con su respectivo contraion, que sería un catión. Manganeso 2 más con su respectivo contraion, que sería un anión. Medio ácido. Y el agua es un sistema en medio acuoso. Lo que quiere decir es que esta reacción produce moles de agua. Hay otras reacciones que consumen moles de agua. Entonces, no voy a poner el agua porque ya sé que todo esto está en medio acuoso, ¿de acuerdo? Y entonces ahí están las especies en su forma oxidada y las especies en su forma reducida. Y luego, este es un electrodo, vamos a ponerle de platino, que se conecta con un electrodo de cobre. Y luego, ¿qué hay de este lado? Un electrodo de referencia. Ese es un electrodo que me estaría interesando determinar, medir o estimar su potencial de equilibrio. Entonces ahí tienen, y insisto, es un potencial de equilibrio porque están las especies en su forma reducida, oxidada, pero además tienen que estar presentes aquellos elementos o compuestos que participan en la reacción electroquímica y que no necesariamente o no cambian de estado de oxidación. El protón, mira, aquí consume muchos protones, quiere decir que es en medio ácido, y produce las moléculas de agua. Entonces, esta es una reacción donde el pH tendería a aumentar porque se están consumiendo los protones. Okay. Son dos ejemplitos donde yo tendría el potencial de equilibrio. Hay otro tipo de potencial que se le llama potencial a circuito abierto, que le llamamos OCP por sus siglas en inglés, que es Potential Open Circuit o Circuit Open. Ese potencial a veces es el más fácil de nombrar, es el más fácil de decir. ¿Qué estás midiendo? Un potencial a circuito abierto. Cuando no conocemos muy bien el contenido de los iones que están dentro de la solución. Ahora, ese potencial a circuito abierto el potencial de equilibrio no tendría que moverse si no hay un proceso en donde se consuma la especie en su forma oxidada o en su forma reducida. O sea, ese potencial de equilibrio me dice que la reacción de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, tienen la misma velocidad de reacción. Ajá. Un potencial a circuito abierto a veces es difícil de deducir. Más bien,
de detectar el tipo de potencial, porque a los potenciales de circuito abiertos son potenciales donde se asume que el proceso no es que esté en equilibrio, porque no saben. Piensen ustedes que si tienen una barra de acero y lo meten dentro de una solución que contiene iones, que tiene una conductividad eléctrica, van a medir un potencial. Claro que van a medir un potencial, y ese es un potencial a circuito abierto. Esos potenciales a circuito abierto a veces le llaman potenciales de reposo, porque es un potencial en donde el sistema está en reposo. ¿Cómo sacan del reposo al sistema? Aplicando un potencial. ¿Cómo pueden aplicar un potencial? Inciso A. A través de un potencial o de una corriente externa, a través de un dispositivo electrónico, como puede ser una fuente de poder. Inciso B. A través de agregar agentes lixiviantes o reductores para cambiar el potencial de la solución. En el caso del inciso A, lo que se cambia es el potencial del mineral, del cerámico, del carbono, del metal. O sea, de este. Porque ustedes a través de una fuente hacen circular una corriente de valor constante, se le llama corriente constante, o de corriente variable, en donde generalmente, donde entonces sería potencial constante. Entonces, cuando ustedes no conocen muy bien el sistema, la química de soluciones del sistema, y por ejemplo su electrodo no corresponde a la especie en su forma oxidada sólida, digo, un acero, pues un acero no es un electrodo de hierro, ¿no? Contiene carbono, contiene hierro, puede contener cromo, puede contener cobalto, puede contener níquel. Es más bien una amalgama de diferentes elementos, ¿no? Entonces, un acero al carbono, inclusive, no representa a ninguna especie sólida en la forma reducida. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí yo puedo establecer teóricamente y medir experimentalmente el potencial de equilibrio a través o conectando un electrodo de referencia. Pero, por ejemplo, si yo lo que tengo es esto, aluminio, como en planta electrolítica de zinc. Y aquí tengo el zinc 2 más con un respectivo anión. Entonces, la fase sólida es aluminio que está metido en una solución de zinc 2 más. Y entonces tengo también un electrodo de referencia. Este segundo es un OCP, es un potencial a circuito abierto, y voy a pedir poder medir un potencial, y ese es un potencial cuando el sistema está en reposo. ¿De acuerdo? Ok. Fíjense, en reposo. Inciso A lo puedo sacar del reposo con un potencial externo. Inciso B lo puedo sacar del reposo modificando el potencial interno de la solución. Cualquiera de los dos. O le modifico este con el potencial externo, o le modifico este, agregando un agente oxidante o reductor a la solución. Ok. Voy a regresar a esta celda.
Esta celda en equilibrio ahí está la reacción. Cromo 2 más plomo 2 más 2 electrones, producen 2 de cromo 3 más 2 electrones, más plomo sólido. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Y este es el potencial de celda, que sería uno de equilibrio de la celda. Ese es uno de equilibrio de la celda a condiciones estándares. Ok. Ahora, yo sé que esa es una celda espontánea y entonces me va a estar arrojando trabajo eléctrico. Es como una batería, ¿no? Una batería, cuando nosotros encendemos el coche, obtenemos un trabajo eléctrico que nos permite encender el coche gracias a que cuando cerramos el circuito, ¿sí? Las reacciones químicas me dan un trabajo eléctrico, que es el que aprovecho para encender la marcha. Cuando el coche está encendido y cuando ya está en funcionamiento, el motor pues, desplaza al coche, va a permitir entonces a regenerar esas celdas, esa celda de plomo, esa batería. Entonces ahí estaría yo cargando a la batería. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a familiares de nosotros que, chin, se me descargó la batería y tengo que ir a cargarla? Bueno, lo que van a ir a hacer es aplicarle un potencial externo para que sea reversible la reacción y entonces regrese desde el punto de vista termodinámico a los reactivos originales. Ok. Entonces, esta celda que yo tengo aquí es reversible y lo puedo hacer cerramos el circuito, vamos a quitar el motor, mido aquí el potencial en volts de la celda y yo a esto le puedo conectar una fuente de poder. Ajá. Entonces, cuando ustedes cierren el circuito, estaría pasando esto. Pero al tiempo t igual a 0, tienen esto. Durante los primeros segundos miden el potencial, pero ese potencial, que tengo aquí midiendo, seguro que cambia con respecto al tiempo porque se están sucediendo las reacciones químicas así. Después, o en algún momento dado, yo puedo, claro, ahí me equivoqué de la polaridad. Ok, dejen borro.
Ahí está abierto. En un momento determinado, cierro la celda y entonces ahora hago esto. Ahora este es cátodo y este es ánodo. Y entonces voy de derecha a izquierda. Porque son reacciones reversibles. Con estos ejemplitos. Aquí lo que tengo es esto. ¿De acuerdo? Y está en equilibrio. ¿Con respecto a quién? Con un electrodo de referencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Yo puedo promover una reacción de reducción o una reacción de oxidación para este sistema. Y para este, también puedo promover una reacción de reducción y una reacción de oxidación. La reacción de reducción sería sin que se deposita sobre el electrodo de aluminio. ¿Sí? Y la reacción de oxidación sería la disolución del aluminio. Y eso se da a potenciales distintos. Y son pares electroquímicos distintos. Porque el par electroquímico es sin 2 más, sin 0. Y el otro par electroquímico sería aluminio sólido, aluminio 3 más. Y eso al tiempo t igual a 0 no lo tengo. Ni tengo sin sólido, ni tengo aluminio 3 más. Entonces lo que mido en este sistema es un potencial a circuito abierto que está en reposo. Que puedo generar una reacción de oxidación y puedo generar una reacción de reducción. Pero lo tengo que sacar del reposo. Inciso A, potenciales externos. Inciso B, cambiando el potencial de la solución a través de agentes oxidantes o agentes reductores. Perfecto. Ahora con este ejemplito. Ahí es un potencial de equilibrio. ¿Cuál sería la reacción de reducción? Esta, izquierda, derecha. ¿Y la reacción de oxidación? Esta, de derecha a izquierda. Porque estoy partiendo de un sistema que contiene las especies, ambas especies, en forma oxidada y forma reducida. Entonces, lo que yo calcule o mida sería el potencial de equilibrio. Ok. Ahora lo que voy a hacer es hacer la deducción del potencial de equilibrio para que entendamos mejor qué significa el potencial interno de la fase sólida y el potencial interno de la solución del medio acuoso. Y lo voy a hacer para el sin 2 más. Y voy a partir utilizando la reacción electroquímica. Entonces voy a... Aquí. Reescribo para... Lo voy a hacer con potenciales electroquímicos. El potencial electroquímico en la fase alfa del componente I es igual al potencial químico del componente I en la fase alfa
más la carga eléctrica del componente I por la constante de Faraday por el potencial interno de la fase donde se encuentra el componente I. Y esto es igual al potencial químico estándar en la fase alfa del componente I más RT, logaritmo natural de la actividad del componente I en la fase alfa, más la carga del componente I, la carga eléctrica por la constante de Faraday por el potencial de la fase alfa. Ok. Acuoso y sólido. Ya expliqué que voy a cambiarle un poco la nomenclatura. Entonces, utilizando potenciales electroquímicos me quedaría el potencial electroquímico S de solution en inglés del zinc 2+. El zinc 2+ está en medio acuoso y habíamos quedado que medio acuoso voy a utilizar la S de solution, el medio gaseoso voy a utilizar gas, el medio líquido voy a utilizar una L, y el medio sólido voy a utilizar una M mayúscula. Ok. Luego sería más 2 veces el potencial electroquímico del electrón. ¿Dónde están los electrones? Los electrones se mueven a través de la solución electrolítica por la carga de los iones, pero a través de las fases metálicas, a través de las bandas de conducción, que son los electrones, ahí están los electrones de valencia, en las bandas de conducción. Entonces, las bandas de conducción son para compuestos, es muy fácil de entender, para compuestos de alta conductividad eléctrica, como son los compuestos metálicos. Entonces voy a poner aquí una M mayúscula, pero esta M mayúscula se refiere a ese alambrito de cobre. ¿Por qué? Es que estoy asumiendo que aquí el potencial electroquímico del electrón en la fase de zinc y el potencial electroquímico en la fase de cobre 1 son iguales cuando están en equilibrio. Que no son iguales, pero eso lo veo en maestría, no lo veo en licenciatura. Pero estoy asumiendo eso. ¿Okay? Entonces, por eso, para que no se confunden de que, oiga, doctor, pues es que los electrones primero pasan al zinc o salen del zinc, y eso es correcto. Ajá. Pero estoy asumiendo que el potencial electroquímico de los electrones en la fase de zinc metálico es igual al potencial electroquímico de los electrones en la fase de cobre 1 metálico. Ok. Entonces, generalizo con la letra M. ¿De acuerdo? Luego, esto es igual porque son potenciales. Es potencial electroquímico del zinc sólido. ¿En dónde está el zinc sólido? También en la M, en un sólido, pero lo voy a poner aquí la fase, en zinc. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pude haber utilizado zinc metálico o cobre 1, cualquiera de los dos. Ajá, pero estoy utilizando la M. Y entonces, desarrollando el término de potencial electroquímico, que aquí lo tengo, esto me quedaría el potencial químico estándar en la fase de solución del zinc 2+. Mis estimados estudiantes, es el delta G estándar de formación del zinc 2+ en medio acuoso, y es un valor que ustedes pueden buscar. Y luego sería más RT, logaritmo natural de la actividad en la fase de solución del zinc 2+. Y luego más
ZI, o sea, es más 2 por la constante de Faraday por el potencial en la fase alfa, o sea, en la fase de solución. Y el más 2 es porque es el estado de oxidación o carga del zinc. Luego, más 2 veces. Para el electrón no se desarrolla la parte de químico estándar y RT logaritmo natural de I, sino se deja así. Entonces, 2 veces el potencial químico del electrón en la fase sólida conductora metálica. Y luego más 2 veces, el 2 es por este coeficiente. 2 veces, ahora sigue la parte eléctrica. Menos 1, porque esa es la carga del electrón. Constante de Faraday por el potencial interno de fase del sólido, de la fase metálica. Ajá. Y esto es igual a potencial químico estándar en la fase sólida del zinc sólido. Y este, mis queridos estudiantes, es el delta G estándar de formación del zinc en fase sólida. Este es 0. Este sí tiene un valor. Y luego más RT, logaritmo natural de la actividad en la fase de zinc del zinc. Y luego más ¿cuál es la carga o estado de oxidación del zinc sólido? 0. 0 por F por el potencial interno de la fase del zinc sólido. Entonces, este valor, rápidamente, uno puede observar, se cancela y chequenlo con las notas que les envié acerca de las propiedades de potencial electroquímico. Entonces, me quedaría. Ok. La convención es que es phi de la fase sólida, phi de M, menos phi de la fase acuosa o de la solution. Esa es la convención. Phi del metal menos phi de la solución. Phi de la fase sólida, que puede ser un metal, puede ser un semiconductor, puede ser un carbón, un cerámico, un mineral. Y la solución, pues es la solución acuosa. Entonces me quedaría, vamos a ver, vamos a desarrollar un poquito más. Sería potencial químico estándar en la fase de solución de zinc 2 más RT, logaritmo natural de la actividad en la solución de zinc 2 más 2 veces F del potencial interno de fase de la solución. Luego me quedaría más 2 veces potencial químico del electrón en la fase sólida, menos 2 veces la constante de Faraday por el potencial interno de la fase sólida. Y esto es igual al potencial condición estándar en la fase de zinc, del zinc, más RT, logaritmo natural de la actividad en la fase sólida del zinc sólido. Entonces, aquí veo ahí está. Phi del metal menos phi de la solución. Entonces tienen que pasar del lado contrario. Entonces sería 2F phi del metal menos 2F de phi de la solución. Y esto es igual a, sería potencial químico estándar en la solución del zinc 2 más 2 veces potencial químico del electrón en la fase sólida, en la fase M mayúscula. Y luego este,
menos potencial a condiciones estándares en la fase de zinc sólido del compuesto zinc sólido. Y luego me quedaría más RT, logaritmo natural de la actividad en la solución del zinc sólido. Y luego menos RT, logaritmo natural de la actividad del zinc en la fase de zinc. Entonces me quedaría 2F que multiplica a phi de la fase sólida menos phi de la solución. Esto es igual a potencial químico estándar en la solución del zinc 2+, más 2 veces potencial del electrón en la fase sólida menos potencial estándar del zinc en la fase de zinc. Y luego más RT, logaritmo natural de la actividad del zinc 2+, más en la fase de solución sobre la actividad del zinc sólido en la fase del zinc sólido. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Le continuamos el miércoles. Bueno. Ahorita voy a estar conectado un ratito. Ya les envié sus calificaciones. Ya saben, siempre